Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la última hora de transmisión del Ministerio Conéctate a Jesús. La escuela sabática regular. Nuestra esperanza ante la muerte. Lección número 13. El proceso del juicio. Les dejo con la escuela sabática, la lección para hoy de la Escuela de Teología. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 20. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agareros y a sus aliados. Hoy tenemos un desafío. Desarrollemos la confianza en Dios como tuvieron las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Cumpliendo el mandato divino de poseer la tierra prometida, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se unieron para expandir su territorio. Ellos hicieron dos cosas básicas. Primero, prepararon un ejército poderoso, instruido en el uso de todas las armas y eran diestros para la batalla. Segundo, no solo tenían seguridad en la fortaleza de su ejército, sino que confiaban en Dios. La raíz primaria en hebreo para la palabra confiar es apresurarse a refugiarse, pero no tan precipitadamente porque se tiene apoyo y seguridad en Dios. Estando en pleno combate, clamaron a Dios. Este es el equilibrio que se necesita desarrollar en todas las facetas de la vida. En primer lugar, prepararse, entrenarse, capacitarse y ser experto. Y en segundo lugar, depender de Dios. Pero debemos clamar. Esta palabra significa lanzar alaridos de angustia cuando se está en peligro. Cuando oremos, debemos suplicar e interceder para que Dios sea propicio y pueda oír nuestras plegarias. Evaluemos la respuesta divina. Dios ayudó y les dio una gran victoria. Dios los rodeó de su protección, fue en su ayuda, los socorrió porque ellos dependían de la colaboración divina. Cuando se clama a Dios, así como hicieron estas tribus que se habían aliado, Él escuchó su oración y les otorgó una gran victoria. La cita selecta hoy se encuentra en el libro La Educación Cristiana, página 424. Dios responde por cada promesa y con nada podemos deshonrarle más que con dudar y vacilar, con pedir y no creer y más tarde con dar expresión a la duda. Si no recibís inmediatamente lo que pedís, ¿habéis de andar enfadados y de ser incrédulos? Creed que Dios hará lo que ha prometido. Sigan ascendiendo vuestras oraciones y velad, trabajad y esperad. Pelead la buena batalla de la fe. Decida vuestro corazón, Dios me ha invitado a venir a Él. Ha oído mi oración. Ha empeñado su palabra prometiendo recibirme y Él cumplirá su promesa.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieron de Él? Oremos. Padre Todopoderoso, tú que siempre estás dispuesto a escuchar nuestras plegarias, clamamos por auxilio para que nos otorgues, para que nos des victoria contra Satanás, nuestro principal enemigo. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Lección de escuela sabática regular. Nuestra esperanza ante la muerte. Lección número 13. El proceso del juicio es nuestro tema. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos acompañado, por acompañarnos en esta lección. Oramos, buen Dios, para que usted sea el que nos dirija. Por Jesús. Amén. Vamos a conectarnos con nuestros amigos de Instagram. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Con este versículo damos inicio al repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Hemos dicho que hay algo sobre la escritura que no deja lugar a la duda, como lo es el juicio. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría y que sabe todas las cosas, incluyendo nuestras intenciones más secretas. Podemos escondernos de todos y de todos los demás, pero nada se esconde de Dios. Hemos dicho durante la semana que este es un asunto universal, que aunque comenzó en el cielo, se extendió a todo el universo cuando pasó a la tierra. Y que este juicio
realmente tiene tres. Es un proceso que se divide en tres fases principales. La primera fase es el juicio previo al advenimiento. Luego el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Ayer le dijimos que este último juicio ejecutivo, first time in my life, primera vez en mi vida, que escucho hablar del juicio ejecutivo, o sea, como en este término, ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. El día domingo ya lo estudiamos. Acá hablamos de que en realidad el juicio final es, como yo siempre lo he conocido, el juicio final, pero que este juicio final no debe preocuparle a los que están en Cristo, porque es en favor de los santos del Altísimo. Primera de Reyes dice en el capítulo 8 y el versículo 32, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Y aquí es la parte que nos debe a nosotros gustar, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Ya hemos visto Mateo 25 y Juan 5, cómo Jesús nos aclara el concepto del juicio cuando dice no es condenado o no verá condenación. Significa que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio. Y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. Al describir el juicio, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, o sea, los impíos, sino también de las ovejas, o sea, los justos. Nadie se escapará del juicio. El apóstol declaró, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ustedes no tienen idea las veces que el enemigo ha tratado de convencerme de que no presente esto. Y quiere convencerme de que estamos haciendo un acto de hipocresía. Pero yo sé que la palabra de Dios es clara cuando dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios hará justicia. Y tú y yo debemos saber que la justicia de Dios nos alcanzará a todos, seamos o no seamos. Reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia. En otras palabras, somos justificados por la fe, juzgados por las obras. Y estas obras se fundamentan en nuestro estado, ya sea que seamos cabritos, o sea, impíos, o seamos ovejas, o sea, justos. Nuestra decisión
es la que determina qué seremos. El Señor no nos llama a ser cabritos. Repito, el Señor no nos llama a ser cabritos. Soy yo el que decido si quiero ser cabrito. El Señor nos llama a ser ovejas. Pero yo tengo libre albedrío. Si a mí me gusta este mundo y me conformo con este mundo, entonces cualquier viento de doctrina me será motivo de tambaleo. Recuerda lo que dijimos al principio. Todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Pero la paz que siente el que está en Cristo le garantiza tranquilidad cuando habla del juicio. Nuestras obras son la evidencia eterna de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y en consecuencia los elementos para valorar durante el juicio. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo aceptamos, lo hemos aceptado o no. Una elección que se manifiesta por medio de nuestros frutos. Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis. Y voy a ser bien claro, no solo los frutos públicos, también los frutos privados. El concepto de juicio ante el regreso de Cristo, o lo que llamamos juicio, preadvenimiento, se encuentra en muchos lugares de las Escrituras. Daniel, Mateo, Apocalipsis, presentan este concepto con claridad. El concepto de un juicio investigador, preadvenimiento del pueblo de Dios, se basa en tres enseñanzas bíblicas que la mencionamos el día lunes. La primera es la noción de que todos los muertos justos o injustos permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final, Juan 5, 25 al 29. La segunda es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos, segunda de Corintios 5, 10 y Apocalipsis 20, 11 al 13. El concepto que aparece en la tercera es el hecho de que la primera resurrección, escuche bien, será la recompensa bendita para los justos, o sea, las ovejas. Y la segunda resurrección será la recompensa de los que habrán de recibir la condenación, o sea, la muerte eterna, o sea, los cabritos. Juan 5, 28 y 29, Apocalipsis 24 al 6 y 12 al 15. Esto significa que todos los seres humanos serán juzgados. Deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones. O sea, las resurrecciones son la ejecución, la puesta en práctica de la decisión, o sea, de la sentencia. Si fuiste hallado culpable, te espera la segunda muerte. Pero si fuiste hallado inocente, la segunda muerte no tendrá ninguna injerencia contigo. El libro de Daniel nos ayuda a comprender el tiempo y la naturaleza de ese juicio, preadvenimiento. Al final de los 1300
2.300 días simbólicos. En el año 1844, el santuario celestial sería purificado según Daniel 8:14 y Hebreos 9:23, y comenzaría el juicio investigador o preadvenimiento. Dos formas diferentes de expresar un mismo hecho. Y el juicio es en favor de los santos del Altísimo. Es decir, son buenas noticias para el pueblo de Dios. En Mateo 22, 21 al 4, cuando Jesús hace una investigación y resulta que los que fueron llamados no aceptaron el llamamiento. Pero las bodas se realizarán, aun cuando los invitados no hayan aceptado la invitación. Las bodas se van a realizar. Con usted o sin usted, las bodas se van a realizar. El cordero se va a casar con su novia. El novio está listo. Es la novia la que, como todas las bodas, la novia siempre llega tarde. Menos en la mía. Esta es la única en la que no llegó tarde. Y en el libro de Apocalipsis se hace referencia al juicio investigador para advenimiento mediante la tarea de medir a los que adoran en el templo de Dios. Apocalipsis 11:1. Y el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:6-7. Y Apocalipsis 14:14 al 16. El hecho de saber, mi querido hermano, que hay un juicio en el cielo, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir aquí en la tierra? Llegamos el día martes donde hablamos del juicio durante el milenio. ¿Sabía usted que la Biblia dice que durante 1000 años estaremos juzgando a los que no se salvaron? Todo el proceso judicial tiene como objetivo, uno, vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. Dos, confirmar la imparcialidad de las recompensas de los justos. Tres, demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y cuatro, disipar todas las dudas de que pudiera conducir a otra revelación en el universo. No hay más. Una vez que la muerte es destruida, ya la palabra muerte solo estará en el recuerdo de los que viviremos eternamente. En el juicio investigador para el advenimiento de los justos, solo intervienen las huestes celestiales. Daniel 7:9-10. Pero durante el milenio, durante el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos también participan personalmente. 1 Corintios 6:3, Judas 6 y Apocalipsis 24-6. El juicio investigador para advenimiento comenzó en 1844 cuando fueron puestos los tronos y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:9-10. No obstante, el juicio durante el milenio comenzará después de que los santos sean llevados al cielo, se sienten en el trono y se les asigne el juicio. Entonces, una vez más, los libros celestiales se abren y son juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Este proceso brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo de Dios en todos los casos. El trato justo de Dios. Él no solo recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen, en función de sus decisiones, sino también les explica por qué lo hacen. Nadie te obligó. Tú decidiste hacerlo. El hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos que duermen antes de que resuciten para enfrentar la segunda muerte, y de que nadie será castigado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios?
El juicio ejecutivo. Llegamos el día miércoles. Durante la Edad Media hubo una fuerte tendencia de representar a Dios como un juez severo y punitivo. La tendencia actual es a describirlo como un padre amoroso y permisivo que nunca castiga a sus hijos. Sin embargo, el amor sin justicia se convertirá en caos y anarquía, y la justicia sin amor se convertirá en opresión y subyugación. El proceso judicial de Dios es una combinación perfecta de justicia y misericordia, atributos que se derivan de su amor incondicional. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Hubo juicios punitivos limitados, como vimos el día de ayer, la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, la expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén, el gran diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la muerte de los primogénitos en Egipto y la muerte de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no es de extrañar que también haya un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de la humanidad. Lee Pedro 2:4 al 6 y 3:10 al 13. Estos pasajes nos ayudan a comprender la naturaleza del juicio final. ¿De qué modo sugiere la idea de la consumación del juicio y no su duración eterna, lo que sería una perversión de la justicia en vez de una expresión de ella? La bondad y la larga clemencia de Dios, su paciencia y su misericordia ejercidas hacia sus súbditos, no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. No le corresponde a un hombre dictarle a Dios. Un criminal contra la santa ley de Dios, perdonado solo mediante el gran sacrificio que Dios hizo al dar a su hijo para morir por los culpables, porque su ley era inmutable. Dictarle a Dios. Manuscrito tomo 12, página 208. Todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición eterna, lo hizo incluso a un gran costo personal. Los que se pierden en última instancia tomaron decisiones que los llevaron a este final desafortunado. La idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de la aniquilación de los perdidos, y no el tormento eterno, o ya el famoso infierno, va en contra del carácter de un Dios amoroso. Es simplemente errónea. Es el amor de Dios, y solo el amor de Dios, lo que también demanda justicia. La cruz en sí, ¿qué nos enseña acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a todos los que serían salvos? Para hoy día, mis queridos hermanos, tenemos que estudiar. Continuamos con el proceso del juicio. La segunda muerte.
Dios está guiando la historia humana hacia un punto culminante en el tiempo del fin, al final del milenio. Todos los impíos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir su sentencia punitiva final. Apocalipsis 25, 11 al 15. Entonces, cuando se termine todo el proceso de juzgar y no se le pueda agregar nada más, los malvados reconocerán la justicia de Dios en vista de todos los hechos del gran conflicto. Todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declararán al unísono: justo y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y el mismo Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Conflicto de los siglos, página 551. Lee Malaquías 4:1, Apocalipsis 20, 14 y 15, Apocalipsis 21:8. ¿Cuán efectivos serán el lago de fuego y la segunda muerte? Malaquías 4:1 nos dice: el advenimiento del día de Jehová. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dicen: y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La destrucción final de Satanás y sus ángeles y de todos los impíos limpiará el universo del pecado y sus consecuencias. Con todo, incluso la destrucción final de los malvados es un acto de amor de Dios, no solo para los santos, sino también para los impíos. Ellos preferirían morir antes de vivir en la presencia de Dios, quien es fuego consumidor para el pecado. Hebreos 12:29. Los perdidos ansiarán huir de ese santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz del Señor, que murió para redimirlos. El destino de los malos queda determinado por la propia elección de ellos. Su expulsión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Conflicto de los siglos, página 551. Querido hermano, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero un borracho estaría incómodo en el cielo. Un drogadicto estaría incómodo en el cielo. No importa cuál sea tu ídolo. Si tu rey, si tu guía, si tu maestro no es Cristo, tú mismo le vas a pedir al Cristo que no te lleve al cielo, porque no será un lugar. La Nueva Jerusalén no será un lugar en el que te sentirás a gusto, porque tú sabes que en la Nueva Jerusalén no habrá lo que a ti tanto te gusta. Por lo tanto, la aniquilación final del pecado y los pecadores, en contraste con la teoría no bíblica de sus sufrimientos eternos en el infierno, establece un castigo justo y proporcional por la maldad que haya cometido la gente. También confirma que el pecado tuvo un comienzo y tendrá un final.
entonces el universo entero volverá a su perfección original antes de que el pecado y el mal y la desobediencia surgieran misteriosamente y sin ninguna justificación. Alabado sea el Señor, porque Él es nuestro juez injusto. Según de Timoteo 4:8. Tomará la justa decisión de conceder inmortalidad a los santos y destrucción eterna a los impíos. ¿Qué tiene de malo la idea de que Dios finalmente salva a todos? ¿Por qué es tan mala esa idea? El espíritu de profecía nos ayuda a responder esta y otras preguntas relacionadas con este asunto. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusada de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando le fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Todo eso exclama el alma perdida. Yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. Oh, sorprendente infatuación. He cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. El conflicto de los siglos, páginas 648 y 649. Te confieso, hermano, al principio de esta pandemia leí El conflicto de los siglos, un capítulo por día. Pero te confieso que necesito volver a leer, pero no un capítulo por día. Necesitamos leer El conflicto de los siglos. En el tiempo, al ritmo del Señor y no el nuestro. Porque no se trata de leer por leer. Necesitamos entender lo que estamos leyendo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. La siguiente cita es de Primero de Cristo, páginas 53 y 54, y nos dice: los impíos vieron lo que habían perdido. Bajó sobre ellos fuego de Dios y los consumió. Tal fue la ejecución del juicio. Los impíos recibieron entonces lo que los santos, en unión con Jesús, les habían asignado durante los 1000 años. El mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los impíos purificó toda la tierra. Las desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor. También la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella. Heredamos toda la tierra renovada.
clamamos en alta voz, gloria, aleluya. Nuestra tercera cita nos dice, todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan seducciones. El diablo quedan seducciones por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás, la raíz, sus secuaces, las ramas. Permítanme leer esta cita una vez más. Todos son castigados conforme a sus hechos. Está claro. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer el pueblo de Dios. Ahí está claro. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Eso está claro. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás, la raíz, sus secuaces, las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. Y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. Isaías 14:7, versión moderna. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuera el estruendo de una gran multitud y como si fuera el estruendo de muchas aguas y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían, aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis 19:6. El conflicto de los siglos, páginas 652 y 653. Hasta aquí el curso especial para el día de hoy. El Señor te bendiga. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora haber estudiado su palabra. Que las lecciones que hemos estudiado en este segmento
sean de gran ayuda para todos nosotros y que podamos mejorar nuestras vidas de manera que podamos caminar en armonía con su palabra. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, así hemos llegado al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Les esperamos mañana para estudiar el curso especial para hoy. Feliz para siempre. Bendiciones.